Hola, buenos días. Mi nombre es Evelyn Jazmín Aguilar Moreno y el día de hoy voy a presentar mi material didáctico que voy a ocupar en el periodo de prácticas del 6 al 31 de octubre en el Jardín de Niños Francisco Gabilondo Soler, ubicado en San Francisco, Soyaniguilpa. Mi primer proyecto que voy a trabajar en la primera semana está bajo la modalidad de proyecto y se titula La Feria, números con sabor a nuez. En este voy a trabajar dos cosas: la temática de la feria de la nuez, que está a las afueras del preescolar y que durante la primera semana de octubre se realiza, y voy a trabajar el problema de que los niños no reconocen los numerales. Como mi primer material para el momento 1 es esta imagen, dentro de la cual pues el momento 1 nos dice que es un punto de partida. Entonces vamos a partir de esta imagen para que los niños puedan llegar a un diálogo en donde se hable de la feria, pero también se hable de los objetos que podemos contar. Es decir, vamos a partir de una situación real que es la feria para saber y conocer que dentro de ella ocupamos los números para comprar, para saber cuántas paletas hay, para saber cuántos juegos hay, para saber si me puedo subir a un caballito porque hay tantos y hay tantos niños. O sea, que vean la necesidad de reconocer los números y usarlos en su contexto. También vamos a trabajar un anexo que se llama ¿cuánto cuesta en puntos?, para representar gráficamente cantidades. En este básicamente tenemos el ejemplo de cómo se realiza. Tenemos, por ejemplo, un elote, el número en puntos y el número en cantidad, es decir, el numeral. Después tenemos un elemento, los puntos, y deben asociar la cantidad de puntos con el numeral que debe indicarse. Aquí, caso contrario, tenemos el numeral y deben indicar el número y los productos lo eligen ellos. Y los dos últimos ya es a elección de ellos en los tres puntos, en los puntos, en el numeral y en el elemento. De eso nos vamos al momento 2, que es la planeación. Aquí van a conocer a un amiguito que se llama Ramón. Él les va a presentar una imagen de un puesto de feria. Vamos a tener ya, por ejemplo, esta imagen de la feria más concreta y esta imagen de un puesto y un elemento que venden en ese puesto, que es en el helado, porque nuestra propuesta es trabajar un puesto de feria del helado sabor a nuez, porque la feria pues es de la nuez. Entonces, nuestro amiguito Ramón nos va a ayudar a entablar una conversación para reforzar el conocimiento de los niños de dónde han visto el puesto, de qué puestos hay en la feria, y así poder llegar al hecho de la construcción del puesto del helado. En este mismo apartado vamos a realizar otro anexo que se llama el plan de Ramón. Como él es Ramón y nos va a estar diciendo lo de la feria, lo del puesto de feria, vamos a hacer nuestro gráfico de qué necesitamos para hacer nuestro puesto de feria y que los niños se involucren en la planificación de lo que se necesita, lo que debemos preparar, lo que debemos tener. Por ejemplo, si vamos a vender el helado, ¿qué necesitamos para hacer el helado? Si vamos a vender nuestro helado, ¿cómo lo vamos a vender? ¿Cómo nos lo van a pagar? Etcétera. Después de eso vamos a trabajar en el momento 3, el cual nos dice precisamente que se llama así, a trabajar. Vamos a trabajar, valga la redundancia, otro anexo. Este es para atender un PDA acerca del cuidado y los riesgos. Y lo vamos a relacionar con el hecho de que al poner un puestito, aunque sea en el salón y aunque sea áulico, debemos de tener acuerdos para cuidarnos a nosotros y cuidar a los demás.
Es decir, en la construcción del puesto no puedo empujar, correr, gritar, y ellos van a hacer su pequeño acuerdo para cuidarnos en nuestro puesto de feria. En este momento 3 también va a surgir la elaboración del helado, la elaboración de las fichas y la elaboración de la cantidad que va a valer cada producto. Entonces, para ello se le van a dar tarjetitas así, que son plantillitas, para que los niños coloquen los numerales que van a ser con los que vamos a comprar nuestro helado. Vamos a tener esta imagen base para que conozcan la forma en la que se va a vender el heladito, es decir, en un vasito, y con una bola de helado se va a vender. Ellos van a designar el valor de dicho producto, es decir, lo vamos a colocar aquí, y ellos van a decidir cuántos puntos va a valer este helado. No sé si, por ejemplo, le ponen 5, entonces cuando lo compremos tenemos que comprarlo con un numeral de valor 5. O, por ejemplo, haciendo un numeral de 2 más el 1 más otros 2 para que se haga 5. Posterior a eso, para no tener solo un único elemento, los niños por equipo o grupo, dependiendo de cuántos vengan ese día, van a elegir elementos que se le puedan agregar como toppings al helado, ya sea nuez, galletas, chispas de chocolate, chispas de colores, ya ellos van a decidir y van a decidir el valor de ese elemento. También vamos a visualizar un video, que es la receta para hacer nuestro helado de nuez. Tenemos 2 propuestas. Esta me parece la más sensata por la cantidad de materiales y por los materiales que ocupa. Sin embargo, no tiene como tal audio, solo una canción. Y va diciendo las cosas con la... O sea, tiene las palabras escritas, pero no las menciona. Así que también nos vamos a apoyar de otro segundo video, el cual sí contiene un poquito más la explicación para que los niños lo puedan ver, cómo seguirlo. Con eso logramos tener agua a menos de 0 grados sin que se congele. Una vez que veamos esta receta, vamos a seleccionar o decidir qué materiales necesitamos y quiénes los van a traer. Vamos a hacer la organización dependiendo si va a ser grupal, individual o por equipos. En este mismo momento 3, pues una vez que realicemos nuestra producción, vamos a ocupar las tarjetas, vamos a ocupar el cartón donde va a estar nuestros productos para que los niños puedan realizar esta compra y venta. Es decir, si mi helado vale 3 puntos, tengo que darle una fichita que diga 3. Pero aparte quiero, no sé, a lo mejor se me ocurre nueces. Y las nueces valen 5 puntos. Entonces necesito ver cuántos puntos en total debo reunir. 5 más 3, vamos a hacer una agregar puntos y en total van a ser 8. Entonces necesita dar el numeral de 8 o me necesita dar un 3 y un 5. Posterior a que realicemos nuestra vendimia y como nota adicional, en este momento vamos a estar vamos a estar verificando en nuestro plan que hicimos con Ramón que las actividades propuestas se estén cumpliendo. Y ya en el momento 4, acerca de comunicamos nuestros logros, se va a presentar los productos realizados, así como el beneficio y presentar lo que hicimos. Esto lo vamos a trabajar con este gráfico que habla acerca de lo que hicimos,
cómo lo trabajamos y cuánto les gustó el trabajo que realizamos para representar lo que vivió durante el proyecto. Y finalmente vamos a realizar el momento 5, la reflexión sobre el aprendizaje. Va a ser un anexo, pero esta vez va a ser en media cartulina, para que los niños de manera libre puedan dibujar su experiencia durante su realización del puesto de feria. Y ese sería el primer proyecto de la primera semana. Ahora vamos a trabajar la segunda semana con hábitos de higiene. El proyecto se llama Mi Cuerpo Limpio. También va a estar bajo la modalidad de proyecto. Vamos a iniciar el momento 1 del punto de partida con un experimento para llamar la atención de los niños y para atender la problemática, así como obtener su interés. Vamos a ocupar para este experimento 5 charolas. Vamos a ponerles agua. Esa pues la voy a sacar de preescolar, obviamente. Vamos a ocupar pimienta, ya sea blanca o negra. Y también vamos a ocupar jabón. La consigna de este experimento es colocar agua dentro de las charolitas y un poco de pimienta dentro. La pimienta, vamos a decirle a los niños que simulará como esa suciedad, esos microbios, eso, o sea, que se imaginen que son las cosas sucias que tocamos, que a veces no vemos. Entonces se les va a decir que pueden meter uno de esos deditos dentro para ver qué es lo que sucede. Obviamente la pimienta se les va a pegar en sus manitas y se va a explicar que eso pasa cuando tocamos cosas sucias, que se va a nuestras manos. Entonces vamos a ocupar el jabón para agregar una gotita en la charola y ver lo que sucede. Lo que pasa aquí es que el jabón, al entrar en contacto en el agua con la pimienta, hace que la pimienta se disperse y se separe del jabón. Entonces, eso va a servir como explicación para los niños y que a partir de ahí decirles que para que no nos enfermemos tenemos que estar limpios, tenemos que cuidarnos, tenemos que tener hábitos que nos hagan estar sanos. Pero en cuestión de los hábitos de higiene, o sea, de cuidar nuestro cuerpo, bañándonos, trayendo ropa limpia. Y en ese aspecto, también vamos a ocupar unos trapitos. Estos van a ser con la finalidad de que se puedan limpiar su dedito de la pimienta. Igual en el momento 1 vamos a ocupar unas tarjetas con imágenes de acciones buenas y acciones malas. Y van a ocupar este recurso. Esto es para conocer qué tanto saben los niños acerca del tema de la higiene, de los hábitos buenos y hábitos malos en relación a la higiene. Entonces tienen estas imágenes y yo voy a tener las tarjetas. Voy a ir pasando una a una y por ejemplo en la primera imagen la voy a describir. Voy a decir, es una niña que se está lavando los dientes. ¿Es una buena acción o es una mala acción? ¿No se enferma? ¿Sí o no? Si los vecinos niños deciden que sí, entonces lo que vamos a hacer, vamos a colocar estos sellitos de tapa a los niños y un poco de pintura verde y un poco de pintura roja. Si deciden que es un buen hábito, entonces van a poner con la pintura verde y van a ponerle el sellito en la imagen. Caso contrario, de si deciden que es una acción que nos perjudica nuestra salud, van a ponerle con el sellito rojo. Posterior a eso, lo que vamos a hacer es ocupar el material. Quiero saber más, ya que en este punto nos dice que también tenemos que partir de preguntas de investigación. Y este también vendría siendo el material que vamos a ocupar para las preguntas de investigación. Como aquí se puede
escribir, lo que vamos a hacer es colocar las imágenes por ejemplo, de las tarjetas de los hábitos de higiene. Ahí los vamos a ir poniendo y vamos a abrir un diálogo con los niños, preguntándoles, por ejemplo, ya sabemos que estas acciones nos hacen estar limpios y no enfermarnos, pero ¿qué más queremos saber acerca de esto? Y abrir el diálogo para realizar las preguntas que guiarán la indagación. Después nos vamos al momento 2, que es la planificación. Y lo que se va a realizar en este momento de la planeación, se tiene la propuesta de trabajar con las 5 tipos de higiene: higiene bucal, higiene nasal, higiene de manos, higiene corporal del baño, higiene del espacio personal, es decir, de nuestro espacio en el que trabajamos en el aula. Y para organizar dicho punto, vamos a ocupar unas imágenes representativas con las 5 propuestas, así como el material ruta de aprendizaje, que es el siguiente. Aquí ya tengo las imágenes, por ejemplo, higiene corporal, higiene nasal, higiene de manos. Estas se pueden pegar y despegar, entonces se les va a poder hacer la indicación a los niños de que cuál quieren trabajar primero, después, y que ellos puedan ir decidiendo cómo vamos a ir realizando el proyecto. Y tiene un espacio de cartón para que podamos ir colocando adecuaciones acerca de este tema. Y también podemos ir palomeando aquellas que ya hemos realizado. Y después vamos a trabajar en el momento 3. Los ejes temáticos que comentaba son 5. Con el de higiene dental vamos a trabajar esta imagen de dientes sucios para hablar con los niños e iniciar un diálogo acerca de lo que perjudica a nuestros dientes. Por ejemplo, comer dulces, no lavarnos los dientes. Y vamos a ver un video sobre el lavado de los dientes. Para que los niños vean un poquito del proceso en que deben lavar sus dientes. De igual manera, vamos a trabajar un anexo que se llama dientes limpios, en el cual vamos a representar este lavado de dientes. Posterior a eso, más bien previo a eso, se les va a pedir una imagen como estas de sus dientes, van a estar a mitad de hoja, para que los niños puedan realizar con foamy moldeable, que lo tenemos aquí, su dentadura, y posteriormente podamos practicar con los cepillitos de esponja el correcto lavado de dientes que ya representaron en su hoja. Y si no lo representamos tan correctamente, de todas maneras tenemos las imágenes del lavado de dientes para poder guiar a los niños en el proceso. Después, en el eje temático del lavado de manos, tenemos de igual manera las imágenes para lavarnos las manos. Estas se van a colocar en el pizarrón
y con ayuda de los niños vamos a organizarlas. Como se puede ver, ninguna tiene el numerito para saber cuál va primero, cuál va después. Entonces las vamos a organizar y los niños van a decidir cómo debemos lavarnos las manos. Entonces, después de hacer eso, se les va a dar un poquito de pintura en sus manos como consigna de que este es un pequeño germen y irles poniendo el puntito. Entonces vamos a decir, van a tocar a otro de sus compañeros únicamente en las manos para que así se llenen con pintura las manos y decir que, por ejemplo, ya todos nos hemos ensuciado, ya todos tenemos las manos sucias y es momento de irnos las a lavar. Y vamos a reflexionar acerca del lavado de manos. Vamos a recordar cómo guiamos las tarjetas, cómo es el paso, cómo es el procedimiento para lavarnos las manos. Vamos a regresar una vez al salón y vamos a ver si sí lo realizamos correctamente, si sí es como decíamos que es en el tarjetero, si hay que cambiar algo, si no, si alguien sí se lavó las manos correctamente, es decir, se quitó toda la pintura, o a alguien le quedó pintura y no se lavó bien las manos. Después, en el eje temático de la higiene corporal, que es en el baño, vamos a trabajar una pequeña dinámica donde vamos a simular lo del baño. Vamos a decir qué elementos ocupamos para bañarnos: shampoo, jabón, zacate, qué nos ponemos, qué hacemos primero para bañarnos. Y ya irlo construyendo con los niños. Por ejemplo, primero nos lavamos la cabeza. Ok, entonces todos nos vamos a lavar la cabeza. Nos tallamos, nos tallamos, nos tallamos. Ahora, ¿qué más hacemos para bañarnos? Y así ir guiándola. También vamos a seguir ocupando los materiales de Quiero Saber Más y el material de ruta de aprendizaje, porque como comentaba, vamos a ir viendo si ya realizamos todas las actividades de la ruta de aprendizaje o si en alguno de estos puntos contestamos alguna pregunta de lo que queríamos saber. Ahora para el eje temático de higiene nasal, vamos a ocupar este atomizador con la imagen de un niño que se llama Omar y vamos a hacer una pequeña dramatización de lo que pasa con los gérmenes. Es decir, pues obviamente cuando yo apachurre el spray va a salir volando, entonces la dramatización es esa parte de ahí, que Omar es un amiguito que vino a la escuela, pero está muy enfermo y, por ejemplo, estornudo y ya ir apachurrando y decir, oh no, ¿ahora qué está pasando? ¿Qué vamos a hacer? Porque, ¿qué tiene que hacer Omar? Porque ahora nos podemos enfermar y ir guiando como este proceso de que, por ejemplo, nos tenemos que tapar con el codo, sonar con papel. Y recordarles que, por ejemplo, ese papel va a ir al bote de basura, no ahí tirado. Porque, por ejemplo, sí detecté casos durante la visita previa de que niños se suenan la nariz y dejan el papel ahí tirado en su espacio. También vamos a ocupar un anexo más que se llama Rasca Microbios. Este va a fomentar tanto lo de la higiene como el conteo y vamos a ocupar abatelenguas de estas para que sean como una monedita. Van a ser las rascaditas y ahí van a encontrar diferentes microbios o gérmenes y dependiendo de los que encuentren van a ir contando, por ejemplo, cuántos verdes me salieron o una suma sencilla que va a ser cuántos rosas y cuántos amarillitos me salieron, contarlos juntos y colocar el numeral y así. Después vamos a trabajar el eje temático de higiene del espacio. Vamos a trabajar con una imagen de un salón que está desordenado y sucio para que los niños vean e identifiquen cómo está este salón. Si a ellos les gustaría tener así su salón, si su salón está así o no está así. Y posteriormente irnos a este anexo que se llama un salón limpio para que los niños acuerden con sus compañeros una acción para mantener el salón limpio y la dibujen y representen gráficamente dicho acuerdo.
Luego, en el momento 4, que es de compartir nuestros logros, vamos a hacer este kit de higiene. Van a dibujar todo lo que hemos visto y aprendido hasta ahora para que lo puedan compartir con sus padres en casa de lo que han realizado, de lo que han aprendido y fomentar la higiene de los niños también en casa, o sea, que se lo compartan a sus papás y para trabajar ese punto. También vamos a comprar marcador de pizarrón para guiar a escribir una frase y que los niños la puedan copiar. Es decir, los niños van a construir la frase, yo la voy escribiendo en el pizarrón y ellos con sus grafías la puedan copiar. Y por último vamos a participar en el momento 5, que es la reflexión sobre el aprendizaje, con una dinámica en la que vamos a ocupar una pelota preguntona, la cual es esta. Y vamos a partir de preguntas como: ¿qué aprendiste para cuidar tu cuerpo? ¿Qué es lo que más te gustó hacer? ¿Cómo puede ayudar a otros cuidar tu higiene o cuidar su higiene? Si se realizó bien las actividades o si alguna se le dificultó en algún punto. La siguiente semana, que ya sería la semana 3, vamos a trabajar el tema de la Semana de la Ciencia y Tecnología en una modalidad de taller crítico. Se va a llamar Exploradores de la Ciencia. Recordemos que es más que una problemática, es un tema de costumbres y tradiciones del mes de octubre. Dentro del taller crítico se nos dice en el primer momento que es una situación inicial que debe de surgir de un tema significativo e incluir una propuesta de producción, así como indagar los conocimientos previos. Entonces, para eso vamos a trabajar con esta imagen, que los niños vean, observen qué es lo que están haciendo los niños, qué materiales tienen. Si alguna vez hemos realizado algo así, se les va a hablar acerca de esta Semana de la Ciencia y Tecnología, donde nos convertiremos en exploradores de la ciencia y presentaremos un experimento a otro grupo. Ellos decidirán el experimento, entonces ahí vamos a estar presentando la propuesta. Para indagar los conocimientos previos se le harán preguntas como las siguientes, que son: ¿alguna vez has participado en una feria? ¿Has hecho experimentos en casa? ¿Qué experimentos conoces o has visto? ¿Qué materiales has usado en ese experimento que has hecho? Para guiar de esta manera lo que saben de los experimentos y qué tan relacionados están con ellos. Después vamos a pasar al momento 2, que lleva por nombre organización de la acción. Entonces, vamos a retomar este material de ruta de aprendizaje, pero vamos a usar unas tarjetas diferentes que representan el investigar, elegir, organizar y presentar, que son básicamente las acciones que tenemos que realizar. Esas son estas tarjetitas que están aquí. Y las vamos a colocar. Estas obviamente sí tienen que ir en orden de investigar, elegir, organizar y no son modificables. Pero lo que sí es modificable es que en el cuadro de cartoncitos se le va a poner qué vamos a hacer en ese momento. O sea, investigar. ¿Qué vamos a investigar? Por ejemplo, elegir. ¿Qué tenemos que elegir? Un experimento. Ajá, ¿de qué? ¿Cómo? O por ejemplo, organizar. ¿Cómo vamos a organizar el trabajo? Por equipos, por parejas individuales, en dónde va a estar el experimento, en el aula, afuera de los salones, a qué grupo vamos a considerar para que vaya a ver nuestro experimento. Y también vamos a trabajar con Ramón para un anexo que se llama Nuestros Acuerdos.
Nuevamente presento a Ramón y vamos a trabajar este anexo que habla acerca de crear un acuerdo de convivencia para trabajar de forma segura y respetuosa. Esto es para trabajar el PDA de el contenido de cultura de paz, pero también recordemos que como son experimentos, sí debe de quedar claro en los niños un acuerdo, porque los experimentos a veces, aunque sean para niños, pueden ser riesgosos o peligrosos en cierta medida. Entonces hay que tener muy claros acuerdos que los niños deben construir para que se lleven a cabo y evitemos situaciones de peligro. Una vez que estemos en el momento 3, vamos a continuar ocupando el organizador de aprendizajes para ir en este proceso de, ¿cómo se llama? De la puesta en marcha, de ir viendo qué es lo que nos falta, qué materiales, por ejemplo, ya hicimos el paso de elegir qué materiales vamos a ocupar, cuál va a ser el procedimiento. Pero antes de indicar todo esto, pues obviamente tenemos que saber qué experimento vamos a hacer y para ello vamos a ir a la biblioteca de aula, a la biblioteca escolar y van a investigar un experimento de tarea que les guste o que llame tu atención y lo vamos a elegir de entre todos los que tengamos, elegir 2 experimentos que vamos a realizar y ya de ahí organizar los materiales. En este mismo momento vamos a trabajar otro anexo que se llama Así será mi experimento. Y nos dice el PDA que experimenta con los recursos de los lenguajes para crear en lo individual y lo colectivo. En este anexo, lo que los niños van a hacer es registrar lo que consideran que va a suceder, lo que consideran que va a pasar o, por ejemplo, cómo nos vamos a organizar. Es decir, ellos consideran que vamos a trabajar en un espacio en el aula y que el experimento, no sé, se llama sólido o no sólido y a lo mejor consideran que el material va a estar duro cuando lo golpeen o a lo mejor se les ocurre otra cosa. Básicamente es como que creen una hipótesis. En el momento 4 ya se dice que van a valorar lo aprendido. En este momento van a presentar sus experimentos que los niños eligieron. Y una vez que terminemos de presentarlos, vamos a trabajar con este anexo que ya tiene los cuadritos de un experimento y del otro experimento para realizar un registro y representar lo que aprendimos. Su pictograma va a ser este y van a poner de acuerdo al experimento 1, al experimento 2, qué vivimos, qué hicimos, cómo lo sintieron. También podemos llegar a preguntarles, por ejemplo, cuál experimento les gustó más. Y finalmente vamos a trabajar este último anexo que se llama Así me sentí en el taller, para conocer sus vivencias de manera emocional durante el taller de exploradores de la ciencia, cómo se sintieron siendo científicos, cómo se sintieron haciendo el experimento y explicándolo a otro grupo. Y finalmente vamos a pasar a la última semana, donde estaremos viendo la modalidad de centros de interés. Se llama Calaveritas Creativas porque ya estamos a muy poco en esa semana de Día de Muertos. Y considerando que el viernes hay consejo, también considerando que probablemente el 30 salgan a pedir calaverita, se hicieron actividades un poquito más cortas.
vamos a ocupar 2 costalitos, sorpresa, que son estos, y van a tener 2 elementos. Estos los voy a conseguir un día antes porque pues si no se van a echar a perder porque es un pancito de muerto y va a ser una flor de cempasúchil y obviamente si las tengo ahorita pues para esos días ya no me van a ser tan funcionales y van a perder su olor porque lo que quiero es en el momento uno, como nos dice del centro de interés, que hay que entrar en contacto con la realidad y surgir de una situación de interés, entonces va a ser el proceso de algo sensorial que los niños vayan descubriendo a través del olor o por ejemplo con el pan si pueden probarlo. Después también vamos a trabajar un anexo que se llama Así celebro el Día de Muertos para conocer e intercambiar ideas o experiencias previas acerca de esta festividad, cómo es que ellos la celebran en casa. Después nos vamos a pasar al momento 2 de identificación e integración de las acciones de enseñanza para profundizar el tema. Y vamos a ver un video que habla acerca de la celebración del Día de Muertos en otros países. Aunque el Día de Muertos es característico de México, en otros países tienen celebraciones similares. En Bolivia se le conoce como Día de los Cráneos. Y esto va a ser un poquito más para la indagación acerca de dicha festividad. Ver relación entre diferencias y semejanzas y también se van a llevar una tarea acerca de cómo lo celebran otras personas que conocen y poder compartir en plenaria en la escuela esto que hemos aprendido. Se puede, por ejemplo, preguntar a otra persona de la comunidad, investigar en internet, investigar en libros. Y finalmente, toda esa investigación que realicemos, todo eso que conozcamos, lo vamos a ir conjuntando en un papel craft de todo lo que hemos conocido. Por ejemplo, ya sabemos una idea, es que ya sabemos que hay que poner altar y que se ponen las cosas que les gusten. Y a lo mejor con el video o con lo que investiguen de otras personas, conozcan, no sé, por ejemplo, que el altar se pone en el cementerio, en la mera tumba y se baila encima de ellas, o que se realiza un baile afuera del cementerio, o que, por ejemplo, se quedan toda la noche en el cementerio, o que, por ejemplo, nada más adornan con papel picado, o, por ejemplo, hay quienes tallan calabacitas. Ya depende mucho de eso que conozcan los niños para poder colocar lo que han identificado y sus conocimientos hasta ese momento. También vamos a trabajar un anexo que se llama Mis símbolos del Día de Muertos, que es el siguiente y es para que los niños practiquen un poquito el modelado. Van a hacer con foamy moldeable la representación de los elementos que para ellos son del Día de Muertos. Por ejemplo, no sé, a lo mejor un pan de muertos para alguno, una calaverita para otros, comida, un altar, velas, ya dependerá igual de su creatividad y también se busca fomentar que los niños representen y reproduzcan a partir del modelado y tengan un dominio y reconocimiento de formas del entorno que reconocen. También en este momento vamos a trabajar un ejemplo de una calaverita literaria. El ejemplo es muy cortito porque en este centro de interés lo último que queremos hacer es
un chocolatito literario en donde ellos puedan participar con su calaverita. Entonces se les va a dar el ejemplo de cómo es una calaverita, de qué es una calaverita, para que ellos en casa puedan crearla usando sus propias grafías. Y pedirle a sus papás que les ayuden a escribirlas. Los niños la pueden dibujar y puede ser de lo que ellos gusten, ¿no? De una mascota, de una maestra, y que le hagan muy sencilla y muy cortito. Igual esto va a estar enfocado en no solo la representación gráfica, sino también en el uso del lenguaje, porque pues los niños también tienen que experimentar con dichos recursos del lenguaje en juegos como adivinanzas, trabalenguas, canciones, rimas o coplas. En este caso vamos a trabajar con una calaverita. Y también se les va a dar la consigna de que pueden traer, por ejemplo, como es un chocolatito literario, que pueden traer una lechita o tecito calientito para que ellos lo tomen, o pueden llevar galletitas para compartir mientras conocemos las calaveritas que hicieron nuestros compañeros. Y otro material que voy a llevar va a ser esta mantita, porque pues puede surgir que la dinámica no sea simplemente que estén sentados todos en la silla, sino que ocupemos el espacio del piso para que nos sentamos más cómodo y podamos compartir. Y básicamente esa es mi planeación para las 4 semanas y mi material que voy a ocupar durante este tiempo. Hay algo que se va a anexar, que es como una actividad permanente, que va a ser el diario viajero. Se va a tener este peluchito en el salón y este diario, y se les va a ir rotando a los niños para que se lo lleven a casa y en él puedan escribir con ayuda de papá o mamá lo que realizaron en el salón. Es decir, se van a sentar con su mamá o con su papá a platicarle qué hicieron para que la mami lo pueda escribir y el niño realice con sus propios recursos, ya sea un dibujo o lo que pueda intentar escribirlo, de lo que hizo o lo que le gustó del trabajo del día. Y eso sería todo de mi material.